Buenos días, mi nombre es Mervi Luces y hoy estaremos hablando de la toxicología en emergencia. Diariamente estamos expuestos a sustancias que en ciertas situaciones pueden afectar el funcionamiento normal del organismo. Estas sustancias pueden ser de origen ambiental, ocupacional, medicinal o recreativa. Muchas exposiciones son intencionales y otras no. Lamentablemente, en ciertos casos, la intoxicación lleva a la muerte del paciente o le produce graves secuelas. Sumado al anterior, el consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, se han extendido en la sociedad y sus efectos agudos se reflejan en los servicios de emergencia. En los servicios de emergencia por consultas directas y por la acción de las drogas, como por consecuencias indirectas, como lo son los accidentes de tránsito, las lesiones traumáticas, los suicidios, y estas son para señalar algunas que realmente son de alto impacto para la sociedad. Los médicos y el personal de salud de los servicios de emergencia deben estar preparados para poder atender pacientes con diferentes cuadros y tipos de intoxicación, que van desde una intoxicación alcohólica a cuadros por acción de múltiples fármacos, como la exposición a sustancias químicas de diversas índoles. Es lamentable que la sociedad hoy en día consuma tantos tóxicos. En ciertos casos, estos tóxicos producen cuadros característicos definidos como toxíndromes, que permiten orientar a las causas de los signos y síntomas presentes. La sociedad está muy marcada por el consumo de drogas. Por lo tanto, debemos tener un diagnóstico para evitar cualquier sospecha, dado que estos cuadros pueden simular otras afecciones médicas, produciendo demora en el diagnóstico y tratamiento con aumento de la morbilidad. Debemos realizar las consultas a especialistas en toxicología para el abordaje conjunto en ciertos casos. Junto a esto, debemos tratar todas las áreas y aspectos que pueden involucrar a estos pacientes, como la depresión, el riesgo de suicidio y las drogas. Debemos consultar con los pacientes para que ellos puedan tener consultas con el resto de médicos, como lo son los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. En segundo lugar, vamos a estar hablando de las consultas a nivel de emergencia toxicológica, y lo que se debe hacer a la hora de la toma de muestras en el área de toxicología. Sin duda alguna, las consultas están relacionadas a las intoxicaciones, son muy frecuentes, no respetan edades y enfrentan un desafío cotidiano para quienes desarrollan la atención de los servicios de emergencia, para lo cual debemos entrenarnos y actualizarnos en forma permanente. El laboratorio debe desarrollar y proveer guías e instrucciones precisas para la toma de muestras, ya sea de uso interno o para quienes la remitan desde otras instituciones. Estas instrucciones deben indicar la cantidad mínima necesaria de cada tipo de muestra para llevar a cabo los análisis, así como las condiciones de conservación, de transporte y el modo de empleo de cada una de estas muestras, además de la estabilidad de dichas muestras desde el momento de su obtención hasta el arribo al laboratorio. Asimismo, debemos ser muy cuidadosos con las muestras de orina, ya que el paciente puede modificar esta muestra agregándole algún solvente a la misma, por lo que debemos seguir diversas. Buenos días, mi nombre es Ángel Granado y les voy a hablar sobre intoxicación aguda. Un tóxico es cualquier sustancia química, líquida, sólida, gaseosa, que en concentraciones determinadas pueden causar lesiones perjudiciales o la muerte de la persona. La intoxicación es la reacción del organismo ante el contacto con cualquier sustancia tóxica. Se considera que la intoxicación es aguda cuando los síntomas clínicos aparecen tras la exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica de la sustancia química. Las formas de entrada del tóxico al organismo son: primero tenemos la vía digestiva. Tenemos que es cuando hay una ingesta del tóxico en forma sólida o líquida, ya sea puede ser alimentos, medicamentos
entre otros. Tenemos la vía respiratoria, que aquí va a ser cuando haya una inhalación de gases tóxicos. Aquí tenemos los fungicidas, plaguicidas, pegamentos, pinturas, entre otros. Tenemos también la vía cutánea, que es la absorción o contacto con el tóxico. Aquí podemos encontrar determinados productos agrícolas. Tenemos la vía circulatoria, que esta es a través de picaduras o mordeduras de animales e inyección de medicamentos. La vía de intoxicación más frecuente es la digestiva, seguida de la vía respiratoria. Tenemos las vías de eliminación. Tenemos la vía de eliminación renal, ya que es la más importante, ya que en él se elimina la mayoría de los tóxicos. Tenemos la vía digestiva, la vía pulmonar y la vía sudoral, que ella complementa las anteriores. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Noriel Yepes y hoy les vengo a hablar sobre el monitoreo de las drogas. Voy a comenzar hablándoles sobre el monitoreo de las drogas terapéuticas. La monitorización de la concentración de las drogas van a permitir lo que es una titulación más precisa. Además, permiten la individualización de la terapia medicamentosa. La identificación y la realización de este tipo de pruebas mediante muestras biológicas, que son los fluidos corporales del paciente, se realizan con la finalidad de asegurar un tratamiento adecuado para el mismo y de evitar en lo posible lo que es una intoxicación por drogas. Esto normalmente sucede por un uso excesivo de la concentración adecuada para nuestro organismo. Cuando hablamos de la relación entre el efecto y la concentración, se dice que tienen una relación directa y lineal, es decir, que la intensidad farmacéutica de la droga va a ser proporcional a la concentración de la misma. Estas van a actuar sobre lo que es el tejido blanco. Normalmente se hacen pruebas de sangre y de cromatografía, aunque en Venezuela se ha optado por realizar pruebas inmunológicas. Normalmente este tipo de pruebas se realiza para evitar en lo posible la intoxicación, para conocer o determinar la cantidad adecuada para tratar a un paciente y con el fin de lo que es cubrir la sintomatología del mismo. Cuando hablamos de las drogas de abuso, normalmente se dice que se consumen, ¿verdad?, rápido en sangre, es decir, que el metabolismo las absorbe. Entonces se recomienda por lo general hacer un examen de orina. Normalmente se recomiendan 50 mililitros de orina y de allí se sacan dos pruebas, la normal y la confirmatoria. ¿Por qué se utiliza la orina? Porque se dice que la orina es un vehículo donde vamos a desechar todas las sustancias tóxicas que consumimos. Por esta razón se dice que es la muestra más adecuada. Además, todos los laboratorios deben de tener posibilidad para realizar pruebas de anfetaminas, antihistamínicos, alcoholes, tranquilizantes, también de narcóticos sintéticos, entre otros. Existen dos métodos, está el de streaming o el de tamizaje y está el confirmatorio. El método de streaming, ¿verdad?, él normalmente suele tener falsos positivos. Estos falsos positivos se dan debido a las interferencias o quizás porque la muestra tiene una dosis muy pequeña de droga. Por esta razón, entonces puede salir falso positivo. Cuando da positivo, lo recomendable es hacer una prueba confirmatoria que se realiza por cromatografía. Ok, cuando hablamos de lo que es el monitoreo industrial ambiental, nos referimos a las personas que laboran o trabajan en un ambiente donde están expuestos a distintas sustancias que pueden causarles alguna intoxicación. Normalmente se recomienda que el paciente se haga muestras biológicas como la sangre, orina, vómito, lavado estomacal, lavado de dedos o de manos. También se hace prueba de heces, etc. Y están las muestras no biológicas, que esto incluye lo que son los envases donde se contienen las sustancias, donde están contenidas las sustancias. También puede ser los envases de agua, de alcohol, puede ser tras fumigaciones, se toman muestras como de ropa, pijamas, sábanas, etc. Estas pruebas no biológicas son más que todo para confirmar las biológicas. Por lo menos la muestra de sangre, esta se realiza para determinar lo que son tóxicos gaseosos. La prueba de heces es más que todo para determinar mercurio, arsénico presente en heces. Cuando se hace el lavado de dedos es para determinar drogas con compuestos metálicos. También se hace la prueba de la respiración alveolar, que es para descartar intoxicación por alcoholes. Está la muestra de orina, que como les mencioné, es la prueba de streaming o de tamizaje, entre otras. Buenas, mi nombre es Marta Graxi y le voy a hablar sobre el envío de muestras toxicológicas. Este tipo de muestras deben embalarse y acondicionarse de manera adecuada con el fin de asegurar su llegada al laboratorio donde se le van a realizar los análisis pertinentes. Para ello es necesario seguir con las siguientes instrucciones. Número 1. La muestra debe
debe ser envasada en un recipiente de sellado hermético, bien sea de vidrio o de polietileno, con el fin de asegurar el escape de esos principios tóxicos volátiles y gaseosos que contiene la muestra. Número 2. La muestra debe ir refrigerada entre unos 4 a 8 grados centígrados. En caso de que la muestra sea trasladada a un laboratorio muy lejano, esta debe refrigerarse con hielo seco con el fin de conservar sus propiedades. Número 3. La muestra debe ir rotulada y bien sea con un código o con los datos del paciente, cómo fue tomada la muestra, bajo qué condiciones y con los datos del remitente. Número 4. En caso de ser una muestra biológica, esta debe ser trasladada lo más pronto posible y en el empaque donde estará almacenada la muestra para su traslado debe llevar una indicación de que es una muestra frágil, de que debe desfacharse pronto, de que debe congelarse al momento de su llegada, esto para no perder las propiedades de la muestra. Y por último, para las muestras no biológicas, estas también deben seguir con las mismas instrucciones con las cuales se rotulan las muestras biológicas, ya que estas muestras no biológicas son las que van a asegurar el resultado que van a aportar las muestras biológicas. En cuanto a la interpretación del análisis toxicológico, esta no es parte de las funciones del analista clínico. Sin embargo, se deben tener en cuenta estos conocimientos, ya que bajo ciertas circunstancias, la interpretación de estos resultados recae entre sus responsabilidades. Para una correcta interpretación de los análisis toxicológicos es necesario tener en cuenta los datos del paciente, bajo qué condiciones fueron tomadas la muestra, por qué se está realizando la prueba, al igual que los antecedentes epidemiológicos del paciente. ¿Por qué? En algunas ocasiones, algunos pacientes pueden presentar tolerancia hacia algunos opiáceos o barbitúricos, mientras que otros pacientes puede ser esa misma concentración que pueda tener aquel paciente tolerante, en otros pacientes puede causar o puede indicar una intoxicación. Por ejemplo, en el caso de niños, para una concentración de 0,01 miligramos de plomo por cada 100 mililitros de sangre, puede ser considerada una intoxicación. Sin embargo, en aquellas personas que tienen años trabajando en la industria del plomo, esta concentración de plomo en su sangre puede ser considerada como normal. Mi nombre es Francelis Albornoz, les voy a hablar de la investigación forense. Muerte por agente química. La investigación forense son por naturaleza multidisciplinas e incluyen una amplia variedad de especialidades, dentro de esto la medicina, biología, derecho penal, entre otras. Su principal función es investigar y analizar las escenas de muerte. Muerte por agente químico. Tenemos que evaluar 5 aspectos. Primer aspecto, historia clínica del caso. Dentro de esta están los datos generales de la víctima: edad, sexo, peso, circunstancias de la muerte, si lo había intentado anteriormente, si había manifestado hacerlo. Intervalo. El intervalo es el tiempo transcurrido entre la sintomatología y la muerte. Tenemos tratamiento médico. También están los antecedentes personales. Se debe conocer si existía alcoholismo, abuso de drogas, lugar donde trabajaba, ya que esto nos va a ayudar a saber cómo obtuvo fácilmente el tóxico. Muestras adecuadas. Esto tenemos que llevar 3 criterios. 1. Tipo de tóxico que se sospecha. Vía de absorción del tóxico. Carácter agudo o crónico de la intoxicación. Las muestras de sangre que se deben de tomar o lo que se recomiendan son las femorales y subclavios para evitar la contaminación post-mortem. Las muestras más importantes que debemos de tomar también están las del cerebro y las de hígado, que son 100 gramos que se van a tomar. Riñones 50, sangre periférica 50 mililitros y orina hasta 20 mililitros. Contenido gástrico, todo el disponible. Es de importancia saber que la preservación de la sangre se debe emplear fluoruro de sodio como conservante, mientras que si estamos estudiando lo que es la cocaína se debe congelar, ya que esta debe de tener la degradación de dicha droga. El análisis toxicológico, cuando se trata de tóxicos ingeridos, conviene analizar lo que es el estómago o intestinos, la orina y el hígado. Tenemos que tomar en cuenta que una de las muestras más importantes son las de sangre, porque ellas nos arrojan una concentración alta y este es un resultado cuantitativo, mientras que de orina es cualitativo.
tenemos la interpretación de los resultados. Esta interpretación es por la concentración más elevada del tóxico en el sitio de administración. Cuando hablamos de una concentración elevada en hígado, corresponde a una intoxicación ingerida, mientras que hablamos con una concentración elevada en pulmón, es por una intoxicación inhalada. Tenemos los hallazgos de necropsia, por último. Este aspecto es importante porque me va a aclarar la muerte, si fue por una enfermedad o fue por un agente químico, como también establece la presencia o signos de lo que es la intoxicación. La autopsia médica legal ya me permite un estudio clínico, un diagnóstico de intoxicación presuntivo, mientras que el más importante es el análisis toxicológico, ya que este me permite un diagnóstico de certeza. Sin más nada que acotar, muchas gracias por su atención.